Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Tertulia con la Historia. Bueno, en esta ocasión está invitado don Carlos Rojas Feria. Él es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de narrativa en talleres del Museo de Arte de Lima y dibujante autodidacta. Un poco colega en eso también. Desde el año 2012 es guionista e investigador del programa televisivo Sucedió en el Perú, de TV Perú. Es autor y asesor de la editorial Maddox Books, donde en 2013 publicó el libro Perú, Enciclopedia de Historia. Su libro de historia en formato de historieta, que combina investigación, un lenguaje coloquial y humor gráfico, han formado parte de exposiciones en muchas ciudades del país, en Perú, como Lima, Cusco, Arequipa, Huamanga y Huancayo, hasta la fecha de acá. Ah, sí. Hasta la selva. Entre sus libros de historieta, documental biográfica se encuentra El Inca y el Cabamba, El Inca Garcilaso, José Faustino Sánchez Carrión, Miguel Grau, Francisco Bolognesi y Cáceres el Taita, además de las historias en cómics de los distritos de Comas y de Los Olivos. Y finalmente también ha sido jurado en concursos de historieta organizados por la Facultad de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Cámara Peruana del Libro y el Ministerio de Educación. Bienvenido. No, gracias Patricio, yo feliz de compartir contigo esta tertulia, ¿no? Contigo y cerca con Rosa María. Gracias a ti por habernos aceptado la invitación. Bueno, y como dice, vamos directo a los que nos convocan. Tu primera pregunta sería, si bien tiene una mayor antigüedad, ¿en qué publicación peruana se utilizó la caricatura política durante la Guerra del Pacífico? Mira, yo te cuento que al comienzo, cuando empecé a revisar este tema del uso del humor gráfico y la caricatura en la Guerra del Pacífico, encontré que había muchos dibujos en medios chilenos y no encontraba en medios peruanos la cantidad que yo necesitaba, me encontraba poquísimos. Y yo decía, ¿dónde está Ricardo Palma con su pluma? De repente se asociaba con un dibujante. ¿Dónde está el Murciélago? Eso también era un editor de periódicos. Y hasta que lo encontré una publicación sobre todo el Murciélago, que es una publicación que existía antes de la Guerra del Pacífico. Y ahí es donde aparecen las caricaturas. O sea, tú tenías conocimiento de esa existencia que había... Exacto. Yo sabía también del estilo del personaje. Es un personaje que tendía a lo mordaz, a la ironía. Entonces en la guerra había esta guerra de papel, esta guerra de caricaturas, ¿no? donde también se luchaba con los periódicos y con los dibujos. O sea, Chile lanzaba, digamos, una broma contra el presidente Prado, que hay bromas a Piérola, y tenían que responder nuestros dibujantes pues, con bromas también a los políticos de allá, o a los marinos de Chile. Entonces el Murciélago es la publicación que, digamos, entra a tallar en ese momento, ¿no? de confrontación, de humor político de ese momento. Ya, o sea, era como una especie de, además de la guerra formal, digamos, era como una guerra caricaturesca, se puede decir. Sí, porque el momento en que en el Perú, en los diarios peruanos, desde Lima sobre todo, hay un auge de estos dibujos, es cuando Miguel Grau hace la campaña marítima, ¿no? Se hunde fatalmente la independencia. Y ahí, por ejemplo, cuando surge la independencia, el Murciélago hace una parodia de Carlos Condel. Yeah. Hay una caricatura que sale Condel como que es el héroe inflado. O sea, que le han hecho una gloria que no merece. Entonces sale Condel como si fuera un globo que se va al cielo, ¿no? Yeah. Y encima sube y se lleva el barco todavía, ¿no? A la Covadonga, ¿no? Esa caricatura existe en el Murciélago y es una especie de... Claro, es su héroe, pero como que le están ahí haciendo un poco de broma. Correcto. Y otra también que hay es, como siempre aprovechando esto de que Miguel Grau estaba pues, en su momento de las correrías de Huáscar, hay también otra en la que se ironiza la aristocracia chilena, la grafican así, que cuando capturan el RIMAC todos acaban
mamándose el dedo, dice, ¿no? O sea, salen dibujados todos chupándose el dedo como si fueran bebitos, y dice, así quedaron, ¿no? Después de la noticia de la Claro, captura. eso fue en la época, tuvo un impacto político enorme, digamos, en Chile, perder un transporte como el RIMAC y además perder un escuadrón, que muchas Exacto. veces se equivoca, dicen que es un regimiento, no es un Sí, regimiento, sí, me acabo de solamente el primer escuadrón del Carabineros de Yungay. Era de élite ese grupo, ¿no? Patricio, un grupo de élite del ejército chileno. En el caso del Carabineros de Yungay es una unidad de caballería de línea que está en reciente formación, porque antes de la guerra no existía, había sido decretada su formación al inicio de la guerra, y solamente estaba ya formado el escuadrón número 1, que fue capturado por el Huáscar, y está en formación recién en Chile el escuadrón número 2, que posteriormente va al norte, y después, obviamente, cuando hubo esa transacción de prisioneros Claro, entre peruanos y chilenos, al regreso de los que habían pertenecido a esa unidad, se vuelve a reformar el escuadrón número 1 y terminan actuando en Tacna mira. como regimiento, ya están los dos escuadrones fusionados ya. Mira, otra pregunta que quería hacer es, ¿en qué aspectos se enfocó la caricatura política durante la Guerra del Pacífico con los países contendientes? O sea, ¿en qué se enfocaron? Claro, en el caso de Chile, que hay una investigación ahí de la Universidad de Chile, tengo acá el dato de la Universidad de Chile, que se hace una tesis en Chile, y las caricaturas que se van haciendo son diversas, hablan de la época previa a la guerra, en la guerra misma, y llegan hasta el año 84, que son las consecuencias de la guerra. O sea, en los diarios chilenos, el Ferrocarrilito, el Padre Cobo, son varios diarios que trabajan, ahí está el Fígaro, el Barbero. Ese tipo de humor político, se puede decir, y claro, contendiente, que tiene mucha relación con la guerra, digamos. Claro, ellos tenían, digamos, secciones dedicadas al humor, a la caricatura política, que representaban momentos de la guerra, de manera cronológica están. Entonces ellos ven un momento las causas, el desarrollo y las consecuencias, como te digo. Son diarios de Valparaíso y de Santiago, los principales, ¿no? Correcto. Bueno, hay que hacer un poco de hincapié de que ese tipo de diario vendría siendo actualmente equivalente a un diario para el pueblo, más que para las clases superiores sociales, digamos. Claro, siempre se relaciona esto también de que hay mucha gente que lo sabe leer de repente con un dibujo, ¿no? Que con un dibujo sí. puede... Ahí hay unas caricaturas espectaculares. Realmente hubo buenos humoristas gráficos en Chile en plena guerra, que es una cosa maravillosa, ¿no? Por ejemplo, hay una que sale Aníbal Pinto, el presidente, mira, antes de la guerra, y sale con dos animales. Uno es un león, que es Argentina, y le está dando una carne como si fuera la Patagonia. Y mientras que no le da nada de comer a otro animal que lo reflejan como si fuera Bolivia y Perú. Entonces es como que ese dibujante era consciente de que Chile tranza con Argentina, ¿no? Y como que pierde una parte que está en disputa de territorio y se enfoca hacia el norte. Correcto. Es una editorial ese dibujo. Es una editorial muy interesante. Bueno, en esa época hay que tener en claro de que los diarios de la época eran dibujados. No, la fotografía todavía no entraba en el formato de los diarios, muy posterior, casi al final del siglo XIX, por lo menos aquí en Sudamérica, y el formato era litográfico, que se hacía, que eran fotos dibujadas de originales, con algunas libertades obviamente del que hacía la litografía, pero muy bueno en la época. Ahora mira, entonces había de todo, ¿no? Encontrabas ese momento que eran como las causas de la guerra y después entraban ya en la propia guerra, o sea, ilustraban momentos de la guerra, personajes. En el caso, por ejemplo, de la captura del Huáscar, ya lo plantean con el Galvarino Rivero, ¿no? el segundo jefe de la Marina chilena, y él lo hacen ahí como que entra como un gigante al mar y está jalando como una pita al Huáscar, ¿no? Como si fuera un barquito. Ellos grafican ahí la captura de Angamos, ¿no? Es también, digamos, bien interesante eso, ¿no? Porque, y así van haciendo eso.
y posteriormente entran también a ironizar a los peruanos. Hay un momento que sale un dibujo, dice el cuartel del dictador, es el cuartel de Piérola. ¿Y qué es el cuartel de Piérola? Que era bajito, ¿no? Lo hacen bien bajito a Piérola, está en la espalda de una mujer, ¿no? O sea, está guarecido en las polleras de una mujer grande, ¿no? Yeah. Dice el cuartel del dictador. Okay. Es O sea, parte del humor político. muy bueno, claro, ha habido, la calidad del dibujo sí era variable, ¿no? Había diarios que tenían mejor calidad de ilustración, otros eran más simples los trazos. También hay una referencia, es un tema que tú conoces, el tema del cepita, también lo ponen. Hacen que ponen un joven del batallón, no recuerdo bien, el batallón se llama Atacama. Dice, un joven del Atacama vence a un veterano del cepita. Y ahí se ve como el joven del chileno está que le da un bayonetazo, ¿no? Yeah. Eso también apareció en uno de los grabados. Ahí está, recuerdo que el cepita era pues conocido en Chile, ¿no? Justamente, tenía una cierta fama, digamos, lo mismo que para usted era la fama del Win. Exacto. Era muy reconocida, digamos. ¿Cómo crees tú que se dio la transición entre la caricatura política, que es la que nos expresan los diarios, digamos, al cómics actual del siglo XX? ¿Cómo crees que nació esa transición, digamos? Es una cuestión de conceptos. La caricatura es, digamos, puede ser un gráfico y si es humorístico como vimos, ¿no? Es un gráfico que te cuenta algo como un dibujo. En cambio, la historieta tiene una estructura narrativa, o sea que son una secuencia de gráficos y textos que van contados con viñetas. Eso es posterior, o sea, se considera que la primera historieta de la historia, digamos, del mundo se hace en Estados Unidos a fines del siglo XIX recién, 1898 por ahí. Que nace justamente dentro de un diario. Exacto, en un diario. Y o sea, esto tiene otros elementos ya, que no estaban aquí en el humor gráfico del de época de la guerra con Chile. Por ejemplo, usan los globos, que son esos dibujos donde se refleja lo que habla el personaje. O bocadillos, como le dicen en España, ¿no? Exacto, una jerga. Exacto, hay cómics un poco para Estados Unidos también. Acá se conviene hablar más de historieta, en el caso de los habla de Sudamérica. Exacto, hispanoparlantes. Y es otra cosa, o sea, la historieta ya te está narrando con una secuencia de una estructura narrativa y es posterior y lógicamente cada país, Chile, Perú, México, en el siglo XX recién, porque estamos hablando de fines del XIX, van desarrollando esta forma de contar la historieta, ¿no? El humor gráfico en cambio se ha mantenido desde esa época, lo que hemos conversado, parecido al de actual, ¿no? Bien parecido, ¿no? Exacto. O sea, es un dibujo que te va dando una idea que puede ser una idea de política, de deportes, de diversos temas, pero con ironía. Justamente al inicio de este tipo de humor, digamos, que partió en blanco y negro, se puede decir, o sea, a un fondo blanco donde se agregaba tinta para hacer lo que se quería representar. Después ganó cuando empezó a aparecer en los diarios el color. Y bueno, después cuando los diarios entraron dentro del proceso de color completo, digamos, porque inicialmente eran como 2 o 3 colores. Claro. Después ya empezó el color completo, ganaron mucho en imagen, digamos, en representación. Y eso obviamente que también lo empezaron a usar los que se dedicaron a este tema, como el caso tuyo, digamos, para contar una historia, digamos. Es una transición, ¿no? Digamos, del blanco y negro al color, al final, bueno, en nuestras épocas ya del siglo XXI lo visual es mucho más llamativo, ¿no? Es mucho... Y aparte también ya darle al lector elementos ya del color de la ropa que se usa, ¿no? Los fondos, es mucho más enriquecedor, digamos. Y para los que nos están escuchando, en el caso tuyo, ¿cómo nace en ti esta idea de crear un cómic histórico? No sé si lo estoy expresando correctamente, digamos. ¿Y en qué fuentes te has basado para este tipo de trabajo? Mira, todo surge de manera espontánea, ¿no? O sea, a mí me encanta, desde que tengo uso de razón en la historia, leía biografías de personajes, me compraba libros de siendo niño, libros de educación superior sobre historia.
Y el dibujo también me acompañó desde que nací, prácticamente, de los 4 años, 5 años en inicial, yo para dibujando. Sí, lo que hice fue fusionar nada más, fusionar mis dos pasiones. Y así he ido desarrollando esta propuesta que es a partir de biografías de peruanos que yo considero extraordinarios. Y ahí me encontré pues, con personajes que han estado en la guerra del Pacífico, ¿no? La guerra con Chile. Y lo que le dan como nombre a mi propuesta, la crítica, hay investigadores le llaman, por ejemplo, historieta documental. Es la historieta documental lo que dicen ellos. O sea, ¿qué hago yo? Yo no me meto a novelar, sino lo que hago es, no me meto, digamos, en las cosas íntimas, sino en lo que es público del personaje, sobre todo, ¿no? Lo que está en los documentos. Entonces mis fuentes van a ser fuentes, algunas, sobre todo, yo recurro a especialistas que han investigado el tema. A veces también a fuentes que puedo encontrar un libro de la época, pero también recurro a especialistas, me actualizo, entonces voy insertando. Lo otro que uso es el lenguaje coloquial, para que sea, digamos, que lo pueda leer el público general, y uso el tercer elemento que es el humor gráfico, ¿no? El humor, un poco lo que estábamos viendo al inicio. Correcto. Uso eso también como un elemento. Hay muchas propuestas diferentes, hay historias que son más, como se puede decir, dramáticas, mucho más realistas. Yo he tendido por el humor porque me siento cómodo, me parece que puedo dar un mensaje a partir del humor, pero sí, por la formación que tengo en historia, me suelo acercarme a la fuente, ¿no? Para mí es muy importante, digamos, recurrir a la fuente, y uso bibliografía también de los chilenos también, ¿no? Vicuña Maquena, Barros Arana, o sea, sí los voy citando porque me parece muy importante hacer un marco amplio, ¿no? No solamente quedarme en algo, digamos, una visión local. Claro, porque yo lo que he podido apreciar, digamos, en tu propuesta, en tus libros, digamos, es que tú agregas, fuera de la cita histórica, digamos, y el personaje o el historiador que esté citado, agregas también elementos como elementos musicales actuales en los personajes de una época muy antigua. Estamos hablando del caso de la época del Tahuantinsuyo. No, o a Lucho Barrios lo pongo ahí cuando va un escuadrón chileno, lo pongo ahí, ¿no? Ellos cantando esa canción de Valparaíso, ¿no? correcto. O sea, hay una mezcla de tiempos ahí para hacerlo más ameno, lo que quieres mostrar a la gente para que llegue me imagino, a un público mucho mayor, digamos. No, y el que lee se va a dar cuenta también, ¿no? Porque hay una parte que es los cartuchos que van arriba, que ahí sí, digamos, me mantengo un margen, digamos, de un discurso histórico. Y ya, como dices tú, ya en el dibujo mismo doy esas licencias. Pero digamos, el lector se da cuenta inmediatamente. Solamente lo que sirve es para relacionar, ¿no? Para sacar una sonrisa. Sí, es una visión, ¿no? Una visión que tengo ahí, que ha funcionado afortunadamente, digamos, en los lectores, ¿no? No sé si al público quieren mostrarle alguna imagen como para que se oriente en esta herencia, digamos, que partió como una caricatura política y ha terminado actualmente en un cómics histórico. ¿Hay imágenes que tú quieres mostrarle al público? ¿Te refieres de mi trabajo? Justamente, de tu trabajo y de los trabajos antiguos. Sí, de los antiguos me gustaría, por ejemplo, hemos hablado que los chilenos han sido muy prolíficos, y ellos también han tocado el tema de la posguerra, bien interesante. Había caricaturas de lisiados pidiendo limosnas en las calles. Y era un humor negro prácticamente que se ahí. Ese es uno, por ejemplo, ¿no? Que lo pueden ver, que es este lisiado que se ve ahí pidiendo limosna en Santiago. De ahí también hay otra, Patricio, que en verdad me arrancó carcajadas, ¿no? Que es que hay un monumento en Chile que se hacen para los héroes de la guerra, y como ellos ganaron, ustedes ganaron, no caben en el caballo, están que se pelean ahí, hay 5 que están ¿quién monta el caballo, ¿no? Entonces ellos ponen abajito algo así, tenemos tantos héroes que no caben en el caballo, no quepan, ¿no? Y me parece pues una genialidad, es muy simpático, ¿no? Porque
el humor es un rasgo pues, de inteligencia también, ¿no? Exacto. Ahí lo podemos ver, y del lado peruano también, ¿no? Del lado peruano me gustaría hablar de un cómics que se hizo en los años, años 79, del siglo XX, y lo hicieron en la Marina de Guerra del Perú, que es un cómic clásico del Perú, Miguel Grau se llama, ¿no? Miguel Grau, este cómic, ¿Quién es el dibujante? Luis Baltoceda. La investigación hicieron unos historiadores, acá aparece el nombre de ellos, asesoraron a la Marina de Guerra del Perú. Es un discurso más o menos oficial también de la Marina de Guerra, pero está muy bien hecho. Y el dibujante Luis Baltoceda, que es un clásico de la historieta peruana, hace unos dibujos extraordinarios. En el caso de Chile hay un referente como es el dibujante o ilustrador de Adiós al séptimo de línea, la novela, digamos, de Jorge Nostroz, que en los años 70 yo creo que son más o menos contemporáneos. Sí, imagínate. Está haciendo algo parecido en Chile, digamos, que es un tremendo trabajo, digamos. Y bueno, también están los trabajos que has hecho tú. Claro, en mis trabajos, como ya hemos conversado un poco, tengo hecho como una trilogía ya de la guerra, que es Miguel Grau, Francisco Bolognesi y Andrés Avelino Cáceres. Y ahí la biografía de ellos acompaña pues, los acontecimientos, ¿no? Uno la campaña marítima, el otro la campaña de Tacna de Arica y finalmente la campaña de la Sierra o la Breña, Andrés Avelino Cáceres. No, solamente es que también estás haciendo una reedición de uno de ellos, digamos. Sí, el de Grau. Y les comento a manera de primicia, ¿no? Se puede decir, o novedad. Bueno, ahí también referencia está el Mundial de Fútbol que está dándose. Okay. Ahí por ahí también hay algunas, algunas referencias acerca de eso, ¿no? Porque bueno, el Perú fue después de muchos tiempos al Mundial de Fútbol, así que de repente podemos ver ahí uno de los jugadores en la tripulación del Huáscar, ¿no? Por ahí. Perfecto. Ahí va a ser un enlace contemporáneo, digamos. Sí, y tú sabes que en el Huáscar pues hubo muchos peruanos que un poco fueron a veces olvidados, que eran de tez oscura, ¿no? Afroperuanos. Exacto. Y que, bueno, ahí merecen también ser graficados también, ¿no? Sí, de hecho se sabe que dentro de la tripulación, fuera de que habían contratado, digamos, a extranjeros, sí, también habían por el lado afroamericano, digamos, representantes, digamos, en su tripulación, incluso en la unidad de infantería que tenía asociada a toda la marina, digamos. No sé si hay algo más que tú quieras indicarle, aprovechando esta ventana, digamos, a la gente de tus nuevas propuestas o qué es lo que tienes a futuro. Claro, yo lo que voy a trabajar dentro de poco es, ya dejando un poco la biografía, y voy a hablar de un colectivo, ¿no? Que es como el aporte del pueblo a la independencia del Perú. O sea, ahí ya recurro a un colectivo donde van a aparecer mujeres, campesinos, pescadores, ¿no? Me parece que eso va a ser un poco a partir de la historieta histórica, el aporte que voy a querer plasmar. Sí, dentro de poco ya tengo la investigación, falta dar un poco los gráficos, pero ya está en camino ya. Ya. Sí, en todo lo que es cualquier persona, historiador, investigador, caricaturista o dibujante de historietas, el análisis, digamos, de llevar o recomponer un periodo histórico, que significa saber de arquitectura, saber de cómo era la ciudad de esa época, los lugares donde estuvieron, la vestimenta que usaron, digamos. Todo es requiere una investigación enorme, digamos. Y también, Patricio, para cerrar un poco, también esto de la memoria sana de la historia, ¿no? O sea, los que nos dedicamos, como tú, a ver el pasado, a contarlo, a investigarlo. No, yo, en mi caso, yo no lo hago pues, para fomentar odios ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente es una recreación, es un recordar a la gente que estuvo ahí, que se esforzó, que estuvo en momentos difíciles. Exacto. Pero nada más, ¿no? Nada más. La historia es un reconocimiento a esa gente, digamos, y debe ser así. Claro, más que evitando una fuente de odiosidad. Discursos, claro, pasados de moda, ¿no? Ultranacionalistas
sensacionalistas que no ayudan en nada, ¿no? Claro, de hecho, como descendiente de toda esa gente que peleó por sus ideales en esa época, nosotros debemos darle gracias, digamos, y reconocer y recordar su memoria, digamos, que es lo que estamos haciendo. Exacto. Así que te doy las gracias por haber venido y Encantado, haberte presentado en Tertulia con la Historia. Y bueno, a todos nuestros seguidores les vamos a mostrar al final del programa cuál es tu aporte a la historia y un enlace para que te puedan comunicar contigo de alguna forma, digamos. Acabo justo de tener una web reciente, es carlosrojasferia.tk. Ahí está un poco los últimos sitios que estoy yendo, ¿no? Y por ahí. Perfecto. Sí, o sea que me buscan nomás o por el Facebook también, Carlos Rojas Feria también. Perfecto. Te agradecemos, Carlos, y bueno, a nuestros seguidores, este es un nuevo programa de Tertulia con la Historia y les damos las gracias por habernos oído nuevamente. Gracias a ustedes, hasta luego.